Hermano, vamos a dar comienzo ya a las clases de escuela dominical. Este es el día del Señor y nos gozamos, nos alegramos de estar aquí en el templo, en la casa de Dios. Que dice el salmista, en medio de su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que vamos al Señor en oración y pedir que bendiga esta clase. Venimos ante tu presencia, Señor, en plena certidumbre de fe de que estás aquí en medio de nosotros. Y tu presencia, Señor, es lo que hace que nos acerquemos primeramente con temor y reverencia, porque eres el Dios creador de cielo y tierra, 3 veces santo, Dios que eres majestuoso, grande, misericordioso. Pero también, Señor, ese sacrificio de Cristo en la cruz nos hace venir con toda confianza, Señor, purificado los corazones y limpia las conciencias, porque sabemos que tú eres un Dios santo, pero que eres amor, y en Cristo somos aceptados, Señor, delante de ti. Estamos aquí para darte culto, porque es tu buena voluntad, Señor, que tus hijos aprendan de tu palabra, escudriñemos las Escrituras, porque nos parece que en ella encontramos palabras de vida eterna, y es por eso, Señor, que pedimos tu bendición. Yo sé que tú vas a bendecir este día, todos nuestros esfuerzos humanos, porque no lo hacemos apoyados en nuestra propia prudencia, sino solamente en ti. Venimos para encomendar esta escuela dominical, Señor, y muy en especial nuestra clase, para que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. En Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando acerca de la gloriosa Nueva Jerusalén. Y la semana pasada quedaron 2 preguntas en suspenso para buscar la respuesta. La propuso nuestra hermana Cecilia González. Una de sus preguntas era, ya que las 12 piedras preciosas se encontraban también una lista de ellas en el pectoral del sumo sacerdote, si había alguna similitud entre una. Bueno, yo pienso que la similitud que hay es el hecho de que Dios nos tiene en su corazón. Esa es la similitud que hay en las 2 listas de piedra. En aquel entonces era Israel, ahora es el pueblo de Dios, la iglesia, que son piedras preciosas porque en Cristo tenemos el valor de criaturas, que encontramos en Cristo ese valor, y que somos diferentes, por eso que las piedras son diferentes. La hermana misma Cecilia me hizo su trabajo, y en efectivo no hay un orden específico, no aparecen las mismas piedras. Siempre es difícil encontrarle un significado a los colores, porque las piedras varían, eso lo dijimos anteriormente. Cuando te menciona un tipo de piedra, esa piedra misma puede tener diferentes coloraciones, y entonces no se puede precisar el significado del color de estas piedras. Y también hay que darse cuenta que en el pectoral ellas estaban en 4 grupos de 3, mientras que los cimientos de la ciudad, también estamos hablando, que pudiéramos decir, de uno arriba de otro. Entonces, aunque sí el significado es lo mismo, la cercanía de Dios, el valor que tenemos y lo diferentes que somos, no se puede encontrar una similitud entre una lista y otra. La hermana también hizo otra pregunta que aparece en Apocalipsis 21, 17. Yo quiero saber si hay alguien aquí que hizo tarea y buscó alguna respuesta a una frase que hay ahí, que se encuentra al final del versículo.
Dice el 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y esa frase que aparece ahí, la cual es de ángel, es la que quedó en suspenso de la semana pasada. Muy bien. Yo estuve buscando comentarios. La mayoría de ellos dicen muy poco o omiten completamente el explicar el por qué dice la cual es de ángel. Y donde pude encontrar una interpretación satisfactoria, a mi entender, fue en la Biblia Las Américas. Fue la única que encontré que me había dado, por lo menos en las fuentes que yo tengo, porque pueden haber otras fuentes allá afuera que yo no tengo, pero en las fuentes con que yo tengo, esa fue la que más o menos dio una respuesta que va de acuerdo al contexto, y dice así: el versículo 17 definitivamente está detallando las medidas que va a tener el muro de la Nueva Jerusalén. Habíamos hablado de que la Nueva Jerusalén tenía dimensiones de aproximadamente 1500 millas. Eso estamos hablando altura, longitud, anchura, todo lo mismo. Hay muchas personas, inclusive en eso hay comentaristas que dicen que la ciudad es cuadrada, otros dicen que es una pirámide. Bueno, yo no voy a entrar en ese detalle. La Biblia solamente explica que va a tener 1500 millas aproximadamente de diámetro. Y el versículo 17 trata acerca de ese muro que bordea la ciudad, el cual su material es de jaspe. El jaspe es una piedra tipo diamante, así transparente y brillante como el diamante. Y imagínense, en verdad, esa ciudad de oro bordeada completamente por este muro. Definitivamente aquí se está usando una medida de hombre. La medida que ofrece aquí 144 está en codos. Lo que está sugiriendo, número uno, es que el ángel, que es el que está dando la revelación, no está primeramente usando la vara de medir que aparece en los versículos 15 y 16. Fíjense, en los versículos 15 y 16 aparece una caña de medir. No expresa, o sea que lo que quiere decir el ángel es, no estamos usando esa caña de medir, sino medida de hombre. Y se está refiriendo a lo que es al codo, que era la que el hombre usaba como medida común para medir. Quiere decir, y midió su muro 144 codos de medida de hombre. O sea, lo que está haciendo es 144 codos de la medida que usa el hombre para hacer sus medidas, ¿entiende? La cual es de ángel. Cuando dice la cual es de ángel, implica que aunque se está usando el codo, que es la medida del hombre, más bien los 144 es según el codo del ángel. O sea, la medida que usa, que él tiene el ángel. Aparentemente el ángel es mucho mayor que el hombre. Lo que quiere decir que, aparte de que 144 es un número que implica infinito, lo que está tratando de decir aquí es, no podemos apreciar verdaderamente la altura que va a tener este muro. Inclusive el hermano Cintrón estaba mencionando la semana pasada cómo es desproporcional los 65, 75 metros de altura, es desproporcional a la altura de la ciudad. Bueno, aparentemente aquí lo aclara. En otras palabras, al ángel tener el codo mayor que el hombre, es una medida mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar la que va a tener este muro. ¿Entienden la idea? La idea es, el ángel está dando la revelación, ¿verdad? Y él dice, son 144 codos. ¿Por qué? Porque el codo es la medida que usa el hombre para hacer sus
dimensiones. Pero cuando dice la cual es de ángel, ese codo es obviamente mayor que el del hombre. Más o menos el codo de nosotros es como un pie aproximadamente. Bueno, no sabemos cuál es la medida del codo del ángel, por eso es que nos es muy difícil decir con exactitud cuánto va a medir la altura del muro. Esa es la respuesta que encontramos, por lo menos que dio la Biblia de las Américas. A mí me fue satisfactoria. No veo otra manera de interpretar ese versículo. Primeramente hay que darse cuenta que si le hacemos preguntas al versículo y le preguntamos, ¿de qué tú estás hablando, versículo? Estoy hablando de la medida de los muros de la Nueva Jerusalén. Así que toda interpretación tiene que ver con la medida de los muros. Entonces, al decir ahí, la cual es de ángel, se entiende. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron entender? Bueno, primeramente, sí, es una buena pregunta. Los ángeles, dice la palabra en Salmo 8, cuando se va a referir al hombre, el Salmo 8, versículo 5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Nosotros entendemos que el hombre en todo aspecto es menor que el ángel, en aspecto intelectual. Ellos tienen una compostura física diferente a la de nosotros, son seres espirituales, ellos son seres que tienen la capacidad de tomar forma humana. Cuando lo han hecho, han causado tremenda impresión en los hombres que están recibiendo la revelación del ángel. Quiere decir, ellos nos sobrepasan a los hombres en todo aspecto. Por eso es que es obvio de que cuando se dice medida de ángel, sea una medida mayor que la del hombre. No hay un versículo bíblico que te diga exactamente cuánto mide un ángel, ni cómo es el ángel. Son seres espirituales. Uno de los pocos versículos que encontramos acerca de eso es el que acabamos de leer, el Salmo 8:5. El hombre está hecho un poco menor que los ángeles. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a continuar después de haber respondido a esas dos preguntas que quedaron de incógnita de la semana pasada. Vamos a buscar un versículo que se encuentra en Job, capítulo 28, versículo 18. Job 28, 18. Hoy vamos a continuar viendo aspectos de la Nueva Jerusalén. Cómo Dios todo lo que ha creado, lo ha creado con un propósito específico, con un valor que para Él es significativo. Job 28, 18. Dice, no se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando una persona es sabia, quiere decir, tiene buen discernimiento, sabe tomar decisiones correctas en su vida, decisiones que no le van a perjudicar ni a él, ni a los que tiene a su alrededor, es considerada una persona sabia. Y es obvio que el principio de esa sabiduría es temer a Dios, a temerle porque Él es el creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro juez. Y dice que tener sabiduría es mejor que piedras preciosas. La idea está cómo se compara los atributos de una persona con el valor de las piedras preciosas. Así que esa idea va prácticamente a repercutir a través de toda la clase que vamos a tener hoy.
Si volvemos a nuestro texto, que es Apocalipsis 21, el versículo 21, Apocalipsis 21, 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Hasta ahí, porque si seguimos avanzando, pues pero posiblemente la clase se tome esa parte del versículo. Que yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué han aprendido acerca de las puertas de la Nueva Jerusalén? Antes de seguir añadiendo datos. ¿Qué han aprendido ustedes a través de las dos clases anteriores? Ok, no todo el mundo puede entrar. Que tienen los nombres de las tribus de Israel. Muy bien, de las tribus de Israel. Los cimientos tienen el nombre de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Pero las puertas, los nombres de las tribus de Israel. Bueno, pero vamos a ir un poquito a poco. ¿Y qué significa que las puertas tengan los nombres de las tribus de Israel? No lo dejen a él solo. Vamos ustedes, vamos. ¿Qué significa eso? A ver, hermano. Ok, muy bien. ¿Cómo pudiéramos ampliar un poquito más cuanto a eso? Primeramente, ¿qué es una puerta? Una entrada. ¿Ok? Una entrada. La puerta es entrada. Si usted no tiene puerta, se estrella contra la pared. Una puerta es una entrada. Ahora, sabemos que es entrada. ¿Por qué las entradas tienen el nombre de Israel? Que es el pacto que hizo Dios con Israel, pero tiene un significado específico, que es el que quiero que me digan, que lo dijimos aquí en la clase. Que los voy a ayudar un poquito. ¿Quién es la entrada? Cristo. Okay. Y entonces, ¿por qué la entrada que es Cristo tiene los 12 nombres de las tribus de Israel? No. A ver. Porque de los judíos salió Cristo. Esa es la respuesta. De las 12 tribus de Israel, de los judíos, sale Cristo, que es la salvación, que es la entrada. Okay. Eso es una de las cosas que aprendimos de las puertas. ¿Qué otra cosa estuvimos aprendiendo? Os voy a ayudar un poquito. Okay. De las 12 puertas, menciona Nehemías capítulo 3. Las 12 puertas o por lo menos 11 de ellas. Menciona Nehemías capítulo 3. Y tenían un significado. Okay. Nehemías 3. Comenzaba con las ovejas y termina con ¿cuál? Con la de oro. La entrada desde Jerusalén. Muy bien. ¿Qué significa eso? Esto tiene un significado. Prácticamente toda la obra redentora de Cristo en la vida de una persona, comenzando desde el momento que viene a ser una oveja, hasta el momento de la entrada triunfal, que es ya la glorificación. Toda es la vida del cristiano, prácticamente es un proceso que está implícito en las 12 puertas, en el orden que tenía y en los nombres que se le dieron a esas 12 puertas. Hechos, muy bien. Sí, pero esa es la que hace la número 12. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que aprendimos es los ángeles que guardaban esas puertas. ¿Qué detalles aprendimos acerca de eso? Tienen que ir rápido porque si no, no voy a poder dar el plan. Muy bien, eso significa restricción de entrada, definitivamente. Cuando hay un guardia de seguridad, ¿cuántos de aquí viven en comunidades cerradas? ¿Usted? ¿Quién más?
Ok, la comunidad cerrada significa que usted tiene que pasar por una seguridad, un guardia. Si tiene entrada, la dejan, si no, no puede. Esa es la idea de poner en una puerta un ángel guardián, un ángel que guarde la entrada. Ahora, el hecho que guarda la entrada significa que no solamente que está restringida la entrada, sino hay posibilidad de que alguien entre. Por eso es que permanecen abiertas las puertas, no son cerradas. Eso implica, hermanos, lo que Dios va a hacer durante ese tiempo del milenio. Hay muchos que quizás no han entendido, un poco acerca de lo que es este tiempo del milenio. Y es imprescindible, hermano, que nosotros aprendamos a hacer la marcada diferencia que hay entre la Nueva Jerusalén y la restitución de la Jerusalén terrenal. Porque ¿qué es lo que pasa? De la oportunidad, hermana, las dos van a estar simultáneamente al mismo tiempo. No en el mismo lugar, pero van a estar simultáneamente al mismo tiempo. Y hay diferencias entre una y otra. La razón, y esto lo vuelvo a repetir para reafirmación, porque quizás es un tema que a muchos escuchan por primera vez, no lo habían entendido o siempre le dijeron que durante el milenio no iban a haber salvos. Pero no hace sentido y lógica con el carácter de Dios y los propósitos de Dios para con el hombre, que por medio de la fe nosotros podemos ser salvos. Por medio de la fe fueron salvos los del Antiguo Testamento. Por medio de la fe somos salvos nosotros, fe en la gracia de Cristo. Durante el tiempo del milenio, por fe van a haber algunos que van a ser salvos también. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando usted va a capítulos milenarios en el Antiguo Testamento, porque nosotros sabemos que Apocalipsis da muy poco detalle acerca del tiempo del milenio, y usted comienza a leer estos capítulos, que por lo que dice es obvio que habla del milenio, no puede ser otra, porque ni lo que estos capítulos mencionan ni se ha vivido ni se está viviendo, es algo que se va a vivir en el futuro. Entonces da a entender que son capítulos milenarios, y en esos capítulos milenarios se habla de benditos y malditos. Esa es la clave, benditos y malditos. Esa es la clave para saber que durante ese tiempo van a haber salvos y condenados. De la única manera que la Biblia considera una persona bendita es cuando está cerca de Dios. Ninguna persona que está lejos de Dios puede considerarse bendita, no importa cuán opulente sea y cuánto tenga. Si la persona no está cerca de Dios, no es bendita, es maldita. Entonces, encontramos Isaías 65:20, donde dice, el pecador de 100 años será maldito, ¿ve? Condenado. Pero también en el mismo capítulo, Isaías 65, que es un capítulo milenario, habla de el linaje de los benditos de Jehová, ¿ve? El linaje de los benditos, eso implica salvación. Además, que Isaías 61:10 habla de vestiduras de salvación. Ezequiel 44:23 menciona que una de las funciones sacerdotales del grupo de Sadoc va a ser enseñar a hacer diferencia entre lo santo, lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Quiere decir, va a haber un ministerio de enseñanza, va a haber predicación, y es obvio que el hombre responde al mensaje, responde a lo que escucha, responde con fe o en incredulidad. Si responde con fe, es salvo, es un bendito. Si responde con incredulidad y rebeldía, pues es todo lo contrario. Eso es importante con relación al tema que estamos tratando, y el hecho del por qué las puertas permanecen abiertas, pero con ángeles guardianes. O sea, permanecen abiertas porque hay gente que está siendo salva durante ese tiempo y está entrando.
Pero hay guardias porque no puede entrar todo el mundo. Entran solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Entienden? Los que Dios sabe que van a creer en Él. Ahora, un detalle que aparece aquí en Apocalipsis, hermano, ya dejando lo que hemos ido aprendiendo acerca de las puertas, es el material con que están hechas estas puertas. Dice, de una sola perla. Ay, es grandioso, ¿verdad? Porque yo les tengo aquí más o menos una ostra con una perla en el centro. Y se necesita bastantes perlas para hacer esa puerta de una sola perla. ¿Okay? Ese es el gran poder de Dios y lo glorioso y lo maravilloso que Él es. Sí, Señor. Las puertas son hechas de una sola perla. Ya dijimos, y este es el significado que estamos buscando detrás del por qué la perla es hecha de una sola perla. ¿Quién es la puerta? Cristo. Aquí se está hablando ahora del material que está hecho la perla. Significa, hermanos, que exactamente el material de esta perla implica la esencia del cristianismo. O sea, ¿cómo es la vida cristiana? La vida del cristiano. Viene a ser preciosa, viene a ser de mucho valor para Dios y por eso es representado por una perla. Hay algunas parábolas donde el Evangelio es presentado como un gran tesoro. Ahí está la perla de gran precio en Mateo 13, del 45 al 46, donde el Evangelio es presentado como un gran tesoro, algo de mucho valor, que quizás nosotros ni tan siquiera hemos podido comprender el valor que tiene en realidad el Evangelio. Tal es así que el mismo Señor dice en Mateo 7:6 que no le echemos las perlas a los cerdos, o sea, a las personas que no van a saber apreciar ni valorizar lo que es la salvación por gracia, el Evangelio de Cristo. O sea que según Riley, todo esto indica el valor incomparable del reino, que va a inducir a un hombre a que haga todo lo posible para poseerlo. Fíjense, es todo lo contrario a lo que a veces hay que hacer con muchas personas. Yo sé que la Biblia dice que hay que empujarlos a entrar, pero hermanos, a veces tú tratas con personas como si les estuvieras prácticamente rogando o mendigando de que vengan a Cristo o de que vengan a la iglesia o de que hagan algo para el Señor. A veces se vende como si tú estuvieras mendigando, ¿no es cierto? Y es todo lo contrario a lo que presenta el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no, esto es un tesoro, esto es una perla de mucho precio. Y lejos, al contrario, de mendigar para que la obtengan, más bien esa otra persona, dice, tiene que venderlo todo por tal de adquirir esa perla, en el sentido de que tiene que dejar todo en la vida a un lado por tal de tener lo que es el Evangelio. Pero también Riley dice que hay otra posible interpretación cuando identifica al hombre con Cristo, a ese hombre que está buscando esa perla, la identifica con Cristo y compara la perla al pueblo, a la iglesia, donde dice ese hombre lo sacrifica todo para poder comprar a su pueblo. Ambas interpretaciones tienen base sólida en nuestra fe. Número uno, porque sabemos que el Evangelio es nuestro mayor tesoro. Y hermano, sepa eso. Yo no sé cuál es la condición social en que nosotros nos encontremos hoy aquí, pero créame, si usted tiene a Cristo, usted tiene el Evangelio, usted tiene la salvación de su alma, puede considerarse la persona más rica de este mundo, más rica. En ese aspecto haya una base sólida en el hecho también de que Cristo dejó todo en su trono de gloria para venir a encarnar en un ser humano y venir a comprar la iglesia
con el precio de sangre, implica que para Él, nosotros como iglesia somos de gran valor. Y por eso es comparado con una perla. ¿Sí, hermano Jesús? Así mismo es. Claro. Muchos piensan de que no pueden comprender el por qué desde un principio Dios nos creó sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que íbamos a caer, pero hermano, Dios nos creó como Él, seres que podemos tomar nuestra propia voluntad, seres que podemos creer porque tenemos la imagen de Dios. Y el Señor sabe que íbamos a creer, que íbamos a recibirle como Señor y Salvador. Y Él desde antes de la fundación del mundo ya Él ve a este pueblo maravilloso, a este pueblo grandioso, delante de Él, adorándolo, alabándolo por la eternidad, en cuerpos glorificados. Y eso es de mucho, mucho valor. Por eso es que la iglesia es comparada a una perla preciosa. Y Jesús estuvo dispuesto a darlo todo, porque al dar su sangre lo dio todo para poder adquirirlo. Muy bien. Vamos a ver la formación o la producción de una perla en las ostras o conchas. Y tenemos por lo menos 3 aplicaciones que asociar a nuestra vida cristiana. Después, si ustedes quieren acercarse, pueden ver el interior de una concha o de una ostra y ver una de estas preciosas perlas en el centro. Lo vamos a dejar por acá. Hoy día, uno de los beneficios que nos da el Internet es el acceso a tener tanta información que de otra manera nos volveríamos locos dónde encontrarla. Pero hoy día cualquier cosa usted lo pone en la computadora y ahí le sale toda la información. Yo sé que el Internet puede ser muy perjudicial, pero ha traído también sus grandes beneficios. Y en la enciclopedia, Wikipedia, que aparece ahí en el Internet, yo pude sacar toda esta información. Primeramente vamos a ver la acción de cubrir en ese proceso de una perla. Dice así: cuando un objeto extraño se introduce en el interior de una madre perla, eso pueden ser granitos de arena o lo que sea, se introduce en una madre perla, habitualmente entre el manto y la concha, si no puede librarse de él, opta por recubrirlo con capas superpuestas de una sustancia que segrega llamada nácar. Esta acción de recubrimiento es continua mientras el cuerpo extraño permanezca en su interior, incrementando con el tiempo su tamaño y generando así una perla. La idea está, imagínese, perdóneme que use este ejemplo, que a usted se le quede un pedazo de carne metido en un diente y no se lo pueda sacar. La cosa que es más molestosa, incómoda que hay. Yo inclusive tengo en la guagua palitos de diente, porque si eso a mí me pasa, yo me desesperaría total. Es una desesperación total. Pero imagínese que en vez de tratar de quitárselo, al no poder, usted comience a recubrir ese pedazo de cosa extraña con capas y capas y capas de nácar hasta producir una perla. Esa es la idea de cómo se produce una perla. Es tremendo. Ahora, ¿qué es lo que está tipificando todo esto, hermano? El cuerpo extraño tipifica el pecado que está a nuestro alrededor. Ese pecado, ¿verdad? Una vez, como dice Santiago,
es concebido, porque se presenta primero como la tentación, ¿qué pasa? Entra a nosotros. Y uno pudiera sacarlo de buenas a primeras, no permitirle la entrada, o necesita ser cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que este proceso de recubrimiento que hace una perla sobre un objeto extraño, hermanos, ese es el proceso santificador en el creyente. Y fíjense que es continuo mientras estamos viviendo en este cuerpo. Hasta el día que seamos glorificados, ese proceso de recubrimiento es continuo mientras el pecado reside en nuestros cuerpos. El sucio entra por los sentidos, hay que actuar de inmediato, hay que intentar eliminarlo. Esto más bien sería huir de la tentación, pero si entra, debemos cubrirlo, y la única manera de cubrirlo es con la sangre de Cristo. Así que está mostrando cada vez que como hace la ostra, poner una capa de nácar sobre otra, una capa de nácar sobre otra, más bien está implicando toda nuestra experiencia desde que venimos a Cristo. ¿Qué pasa? Nosotros a veces caemos en pecados. ¿Qué es lo que produce ese pecado? Ese pecado produce una contrición interna. Y esa contrición interna, mientras más vamos madurando y creciendo en el Señor, se vuelve cada vez más intensa. ¿Por qué? Porque estamos más alerta de la santidad de Dios, estamos más conscientes de la gracia que nos salva, sentimos más amor por el Señor. ¿Y qué pasa? Que a medida que van pasando esas experiencias, la contrición de espíritu te hace que tú ahora ya no quieras cometer ese pecado. Inclusive hasta ores por ser guardado de ese pecado. Y no sabemos que lo que ha estado ocurriendo, hermano, es este recubrimiento de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero a la misma vez va siendo algo precioso y grande en la vida del creyente. Eso tiene que ser una experiencia muy personal de cada uno de nosotros los cristianos. Me imagino que usted se está identificando con lo que yo le estoy diciendo, que en efectivo esa ha sido su experiencia. Es menos cierto que cuando vinimos a Cristo venimos un poquito antropocéntricos, venimos un poquito queriéndonos salvar del infierno, más bien con una mentalidad centrada en uno, en el egoísmo, obviamente en el interés y conveniencia de no sufrir la condenación, pero hay que crecer de ese sentido. Hay que crecer porque no podemos quedarnos nada más que queriendo ser libres del pecado para evitar consecuencias del mismo, sino tenemos que crecer a pensar en la santidad de Dios, en su gracia, en su amor, y que sea esa la motivación para mi santificación. Pero bueno, la idea está en que somos recubiertos por la sangre de Cristo, así como la ostra va cubriendo aquel objeto, aquella cosa extraña con el nácar. Lo segundo que sucede en la producción de una perla es esto. El nácar es un compuesto de color variable formado por capas concéntricas y alternantes de conquiolina, calcita y aragonito. Es una variedad de carbonato cálcico. Está hablando de lo que está compuesto el nácar. También están alineados en una estructura cristalina de tal modo que la luz que atraviesa una capa es reflejada y refractada por otra, produciendo de esta forma hermosos brillos irisados característicos. Quiere decir, el color de la perla depende básicamente de la conquiolina del nácar, mientras que el brillo tiene su origen en la curvatura de las láminas de nácar de la capa externa reflejante de la luz. Quiere decir,
la calidad de la perla, cual hay muchas, va íntimamente ligada a la del nácar de sus láminas, y en particular a su número, al espesor, al grado de deshidratación de esta. O sea, a medida que la perla va siendo cubierta de este nácar, va reflejando una luz, una capa va reflejando otra luz y otra luz, hasta producir el brillo que tiene la perla. Y por eso el valor de la perla tiene que ver con la cantidad de capas de nácar que tenga y la manera en que esté reflejando esa luz. Bueno, esto tiene una gran verdad para la vida del cristiano. Es obvio que nosotros no brillamos por luz propia, sino que brillamos con la luz de Cristo. ¿Pero cómo? A medida que se va forjando el carácter de Cristo en nosotros. Yo les estuve hablando cómo el cuerpo extraño que entra a nosotros es el pecado y todo lo que hace en nuestro interior, cuánto nos afecta el pecado en nuestro interior. La sangre de Cristo nos va cubriendo y entramos prácticamente en un proceso de santificación donde caemos una vez, caemos 2 veces, caemos 3 veces, yo no sé cuántas, pero cada vez que caemos somos cubiertos por la sangre de Cristo y eso va cada vez madurando más nuestro carácter cristiano. A medida que vamos siendo cubiertos por la sangre de Cristo y vamos sintiendo esa contrición del Espíritu, nuestra vida va iluminando más. O sea, se va reflejando más ese carácter de Cristo en nosotros. Por eso, la belleza del cristiano está condicionada a la luz o al testimonio que va irradiando su vida en los demás. Lo tercero, dice, aunque muchos moluscos, incluso cefalópodos, como el Nautilus, pueden producir nácar, o sea, hay moluscos que pueden producir nácar, únicamente algunos son capaces de hacerlo en la cantidad y calidad suficientes para que pueda generarse una perla, como es el caso de algunas especies de ostras, llamadas por ello perlíferas, conocidas desde la antigüedad. Es decir, no todos los moluscos producen, aunque produzcan nácar, no tienen la capacidad para crear el nácar suficiente para lograr una perla. ¿En qué me está enseñando eso aquí, hermanos? Solamente la obra redentora y santificadora puede hacer del cristiano una perla. O sea, puede hacer del cristiano el convertir algo sucio en una preciosa perla, en una preciosa joya. El único que lo puede hacer es Cristo. Y valga la aclaración, porque por ahí hay muchas religiones proclamando la verdad. Inclusive tienen sus opiniones acerca de Jesucristo. Y todas proclaman la verdad. Pero por sus frutos nos damos a conocer. Según el mismo Señor dice en Mateo 7, 20 al 23, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la idea está que aunque hay muchas religiones por ahí proclamando tener la verdad, proclamando ser cristiano, a la hora del none, el fruto de tu vida va a decir si verdaderamente tú eres un creyente genuino. Y eso es lo que te va a dar el valor de haber sido de lo sucio, porque eso es lo que le agrada a Dios. Él mismo lo dice ahí en 1 Corintios 1, 26 al 31, que coge lo necio, lo vil del mundo y lo levanta para avergonzar a aquellos que se creen sabios. O sea, es algo que Dios se place en hacer. Coger algo bien sucio y hacerlo, irlo recubriendo para que cada vez irradie más la luz de Cristo y llegue a ser una preciosa perla. Eso es lo que hace no solamente la obra redentora de Cristo, pero la obra santificadora del Espíritu Santo en un creyente genuino. Por eso es que ustedes ven que muchas de las religiones, aunque proclamen ser cristianas, no les gusta tratar mucho el asunto del pecado. No lo condenan, no lo mencionan,
no tratan con él como deberían de tratarlo. Y cada uno, a la hora de que ya está en su mundo, ahí se da a conocer por lo que es. Porque yo, por lo menos como cristiano, no necesito una serie de no para yo saber lo que yo puedo y lo que no puedo hacer. Y cuando yo no hago algo, no quiero hacer algo, no se trata que me lo estén prohibiendo, se trata de que en mi convicción yo sé que lo que le agrada a Cristo y lo que no le agrada, lo que tengo que evitar y lo que puedo hacer. Como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En fin, la santificación es el fruto de ser, como dice, haber sido formado en un verdadero molusco, en una verdadera ostra. Porque hay muchos moluscos ahí produciendo nácar, pero no como la ostra. Y la única religión verdadera, hermano, es Cristo Jesús. Hay muchas imitaciones de perla, porque eso es otra cosa también. Estamos hablando de lo que pueden producir los moluscos. Pero hay perlas que las hace el hombre, las crea el hombre, y son imitaciones. Y yo sé que la hermana Yolanda conoce un poquito acerca de eso. Yo le quiero hacer esta pregunta. Hermana, ¿cómo se sabe cuando una perla es genuina o es una imitación? A la hora de morderla, ¿no? A la hora de morderla. Sí, cuando una perla es sintética, el diente resbala. Okay. Cuando una perla es legítima o cultivada, porque están las dos, ¿verdad? Está la que es como la de la otra y está la que hacen en viveros, ¿verdad? Esa es la que le llaman la de agua fresca. Usted la muerde y su diente no resbala con la facilidad que resbala en una perla sintética. Se siente completamente la diferencia. Es la única forma que se puede probar. La única forma que se puede probar una perla es mordiéndola. Es pasando, no prácticamente mordiéndola, pasando el diente. El diente. Usted va a sentir la textura. Exacto. De la perla legítima o la perla cultivada. Y aparte de esas son más frescas, son más fríitas. Sí. La perla sintética, el diente le resbala como en una uña. Sí, pero quiere decir que tiene que estar entre dientes. Tiene que estar entre dientes. Y también el precio. Lógico, sí, yo sí. El precio varía mucho. Pero la idea está, hermano, por eso es que cuando uno realmente es una perla en producción, porque eso es lo que somos los cristianos, no estamos completos todavía. El día que seamos glorificados, ahí ya sí vamos a brillar como una perla, y por eso es que el material de estas puertas es de una perla. Ahí vamos a brillar. Todavía mientras que llegue ese tiempo, mira, necesitamos recubrirnos y recubrirnos y recubrirnos cada vez con la sangre de Cristo. Pero hermanos, cuando viene la prueba, que es el estar entre dientes, es que verdaderamente se sabe si la fe de uno es genuina, sí o no. Si uno es una verdadera perla. Si no, somos sintéticos, que son los llamados hoy día neocristianos, que es ser un cristiano nada más que de nombre. Una cosa es ser un cristiano de nombre y otra cosa es realmente haber tenido un encuentro personal con Cristo, estar experimentando su obra santificadora en nuestro interior, y eso es lo que nos hace verdadero. Hay muchas personas que inclusive no nos entienden en nuestra doctrina de la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque piensan de que basan el concepto en el testimonio de personas, y no debe de ser así. Nuestra seguridad de salvación tiene que estar basada en el testimonio de Dios en las Escrituras, donde podemos estar 100% seguros de que somos salvos y tenemos vida eterna, pero si el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderos hijos de Dios. Y eso es una experiencia muy personal, muy personal. Hermanos, van a haber hermanos entre nosotros. Yo no sé, inclusive si hay alguno aquí entre nosotros, hoy puede estar sentado, mañana no. ¿Ok? Y quizás tristemente vienen a ser los apóstatas, de los cuales dice el Señor, no les eches más las perlas a esos cerdos. O sea, no les eches más las perlas a personas que no saben apreciar el valor tan grande que tiene el Evangelio de Cristo.
Y los van a ver, pero por el hecho que estén no significa que tú vas a desacreditar ya o vas a decir que toda perla sea sintética. El hecho de que hoy día hay imitaciones de perla y producidas por la mano del hombre no significa que toda perla sea sintética. No, las hay verdaderas, y las verdaderas tienen un tremendo valor. Y eso es, hermano, lo que más bien hemos aprendido acerca del hecho que estas 12 puertas son de una sola perla. La puerta es Cristo, pero el material habla de la esencia del cristianismo, de cómo es la vida del cristiano. Va a llegar a ser una perla preciosa, brillante, pero recuérdense que toda perla está en un proceso de recubrimiento, en un proceso donde capa tras capa va recibiendo esa nácar, y mientras más nácar, más brilla, más valor tiene, y eso es lo que es el proceso de una perla. En eso estamos todos nosotros. Por eso es, hermano, yo no puedo juzgar a las personas por lo que yo veo, porque si usted es un cristiano genuino, lo mismo que Dios está haciendo conmigo, lo está haciendo con usted. Y Dios va a completar esa obra y va a hacer algo precioso de su vida. Y lo va a hacer. Okay, hermano Jesús, ¿usted tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo no creo que va a haber una relación. En primer lugar, porque la iglesia está en cuerpos glorificados. Israel está en la tierra. Yo me refiero a los que han quedado, usted se refiere a los que han quedado en el milenio, porque el Israel salvo de la gran tribulación viene a ser parte ya del pueblo de Dios. ¿Entiende? No sé si le explico. No sé a qué parte del pueblo de Israel usted se está refiriendo, a los de la gran tribulación o a los del milenio. A los del milenio no puede haber ninguna relación, porque la iglesia está en cuerpo glorificado y ellos todavía están en cuerpos de seres humanos aquí en la tierra. No, ellos están allá, hermano. Una cosa es estar allá y otra cosa es estar en la tierra. Cuando usted entra allá, de allá ya no sale. Ya dijimos anteriormente, no solamente porque tiene una naturaleza glorificada, ¿quién va a querer salir de allí? ¿Quién va a querer salir de una ciudad en esas condiciones? No solamente por las condiciones, pero es por nuestra nueva naturaleza. Nadie va a querer salir de allí. Y allí están los judíos salvos también, que vienen a ser parte del pueblo del Señor. ¿Entiendes? Sí. Sí, pero no son los mismos que están allá arriba. No, no necesariamente. El hecho que, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo. Tú eres cubano y yo soy cubano. ¿El hecho de que seamos cubanos significa que vivamos en la misma casa? No. El hecho de ser judío, hay un judío salvo en la Nueva Jerusalén y están los otros judíos aquí en la tierra, que van a ser salvos. ¿Entiendes la idea? Bueno, los que... Bueno, ok, recuerda, cuando estuvimos estudiando el milenio, los capítulos del 40 al 48 de Ezequiel, claramente expusimos que va a haber un ministerio sacerdotal, que son los hijos de Sadoc, que van a enseñar lo que es la palabra o ¿cómo pudiéramos decir? Todo tiene correlación a Cristo, pero en la manera en que el Señor va a enseñar a la gente que esté durante el milenio. Todo relacionado a Cristo. Una vez yo lo expuse de esta manera. Vamos a decir, la cruz está aquí en el medio. Los del Antiguo Testamento tenían que mirar hacia el futuro, hacia la cruz, ¿verdad? Cuando el milenio, la cruz va a seguir en el medio. Los del milenio lo único que van a tener es que mirar atrás a la cruz. Pero va a ser prácticamente la misma idea de ser salvos por fe. Lo mismo que fueron salvos los del Antiguo Testamento y Cristo no había sido crucificado,
ahora van a ser salvos los del milenio viendo a Cristo ya crucificado. Ok, no sé si le respondo a la pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta o algún comentario de lo que hemos, por ejemplo, aprendido hoy acerca del material de esta puerta? Ya sabemos, el material implica simplemente la esencia o la calidad de la vida del cristiano y podemos asimilar todo el proceso redentor y santificador del cristiano a todo el proceso del comienzo de una perla. Desde que empieza algo sucio a ser recubierto por la primera capa, que es el momento en que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, llegamos a Cristo y Cristo nos salvó, y ahí todas las capas en que somos recubiertos una y otra vez y una y otra vez, mientras que estemos en este mundo, hasta ser glorificados. Hermano. Hermano, una pregunta, no de la clase, no, de la perla. ¿Cuánto más o menos usted lo que leyó tiene el proceso para ya, digamos, que puedan sacar una perla en un buen tamaño? No lo pude leer, porque yo pienso, no sé yo no creo, y lo digo ahora en ignorancia, no creo que una concha, me parece, tenga la capacidad de ella misma expulsar la perla. Quiere decir, mientras que el objeto esté ahí, ella lo está cubriendo. Y mientras más lo cubre, más grande es la perla y más precio tiene. Entonces, no podemos decir un tiempo definido. O sea, lo saco la conclusión por lógica. Es lo mismo en el cristiano. El cristiano, mientras que estemos en este mundo, estamos siendo santificados. Ahora, la única manera de ser santificado es glorificado, es sacados de este mundo. El mismo caso. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Hermano Edward. Una pregunta. Los que mueren durante el milenio, ¿cuál es tu opinión? Sí. ¿El espíritu va volando al cielo? ¿O quedan? Ok, mi opinión es que los que mueren en Cristo, que mueren en calidad de benditos o malditos, si mueren en calidad de malditos, pues van a esperar la resurrección final para resucitar con el resto de los malditos o impíos de todos los siglos. Pero el que muere bendito, para mí en ese momento, en cuerpo glorificado, entra a la Nueva Jerusalén. Directo a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, precisamente ahí en mismo Apocalipsis 24, ha establecido tronos. Hay personas sentadas sobre estos tronos que dice, recibieron la facultad de juzgar. Lo de juicio tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a traer hoy en el servicio. Pero fíjate, los tronos están ocupados por personas que recibieron facultad de juzgar. La idea está que a toda persona le va a ocurrir el mismo suceso. Todos vamos a resucitar o ser transformados en cuerpos glorificados y comparecer ante el tribunal de Cristo inmediatamente para ser retribuidos o remunerados. ¿Entiende? Por nuestro servicio. No tiene que ver con salvación, nuestro servicio. La idea es la misma en todo. La iglesia, esto ocurre en el rapto. Los que mueren en la tribulación ocurre al principio del milenio. Y luego al final del milenio vuelve a ocurrir con los salvos que ocurrieron durante esos 1000 años. Siempre se presentan las personas ante trono, ante juicio. Que por eso es que inmediatamente que comienza el milenio, dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, delante de ellos, listas para ser juzgados. Así que no sé si respondo a tu pregunta. Estamos hablando de primero el rapto de una gran tribulación, los decapitados durante la gran tribulación. Luego, durante los 2000 años, ya pasó la tribulación, ya esta vez que ven por 2000 años, vemos las personas que van a seguir muriendo, entonces ahí es donde vemos las separaciones. Sí. Y va al cielo porque todavía va a haber prédica. Sí. Correcto. Entonces, Hay que tener también en mente, perdón que te interrumpa, de que sigas con tu pensamiento, hay que tener también en mente
que durante el milenio va a haber una longabilidad de la vida que no es la común. O sea, prácticamente las personas van a volver a vivir, y es muy posible que personas lleguen a vivir los 1000 años, debido a las condiciones de vida de aquel entonces. Exacto, va a volver de nuevo al tiempo antediluviano. Entonces hay que tener eso en mente también a la hora de ver qué es lo que sucede con los benditos y malditos. El bendito entra a la Nueva Jerusalén, el maldito espera resurrección para juicio final. Ok, si no hay otra pregunta, hermanos, entonces ya nos despedimos. La semana que viene vamos a seguir viendo otros detalles acerca de la ciudad. Nos ponemos en pie para despedirnos. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque estando muertos en delitos y pecados, prácticamente sin ningún tipo de valor humano, y estando en esa situación, todo sucio, vil, tú nos levantaste, tú nos salvaste, tú nos recubriste con la preciosa sangre de Cristo. Y sabemos, Señor, que aún estamos, Señor, en una naturaleza carnal, que aún hay pecado residiendo en nosotros. Pero estamos confiando en esa gran obra del Espíritu Santo. Tú estás haciendo de nosotros, de toda tu iglesia, una gran perla. Algo de mucho valor para ti. Que da gloria a ti, Señor, porque ese sucio no puede recubrirse por sí mismo, sino que tienes que ser recubierto del nácar. Y así, Señor, lo único que nos recubre es la sangre preciosa de Cristo, y la contrición del Espíritu nos santifica, nos hace mejores personas, cambia nuestro carácter, da mejores cualidades, de manera que podemos empezar a brillar, y no con luz propia, sino con la tuya. Y sabemos que un día vamos a ser, Señor, completamente glorificados. Así que gracias de nuevo por la obra redentora, santificadora que haces en la vida de cada uno de nosotros. Prepáranos ahora para el culto de adoración en Cristo. Amén.